Cantate algo. A ver si es verdad que tiene voz. Cantate algo. Ay, tengo calor. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Una alegría continuar en Escrituras Maestras, este ciclo que se ha ya comenzado y tiene 3 encuentros. Hoy vamos a volver a presentar producción de nuestras compañeras, producción de nuestros compañeros para trabajar en el aula, para trabajar dentro del sistema, para mostrar cómo se crea desde abajo para arriba, y todo el talento y todo el trabajo y todo el estudio que viene de parte de nuestros compañeros y nuestras compañeras en el saber situado, en la formación, en las comunidades educativas y demás. Este ciclo también es parte de la presentación de nuestro aula virtual, el Instituto Superior 4087 de SADOP, aula híbrida que permite que en tiempo real personas que están sentadas aquí de manera presencial y personas que se conectan de manera remota puedan hablar, puedan interactuar y podamos llegar de esta forma a geografías que antes para nosotros eran impensadas. Animarnos a pensar nuevos formatos educativos, animarnos a pensar en nuevos recorridos, en nuevos itinerarios que nos permitan realmente materializar el ideal de la educación inclusiva, de la educación que llegue a todas partes, no solamente en el nivel primario, en el nivel secundario, sino también, y por qué no, en la formación docente, que es ni más ni menos que uno de los pilares esenciales de SADOP, en tanto la formación docente es nuestra formación profesional, la formación profesional del sindicato. Para eso nada mejor, siempre decimos, que la herramienta del Instituto Superior de SADOP de Investigación y de Capacitación, que es el ámbito en el cual el sindicato forma a sus trabajadores y a sus trabajadoras con las herramientas que van a usar el día de mañana en el aula en cada una de sus experiencias educativas. Así que bueno, a compartir la experiencia, a compartir la presentación, a intercambiar para formarnos en el intercambio de ideas comunes o de experiencias comunes. Es para nosotros una alegría contar con toda esta gama de compañeras que son muy queridas y muy reconocidas, pero que le vamos a hacer a Vane el lujo y el honor de poder presentarlas. Así que bienvenidos, bienvenidas, que sea una gran jornada de trabajo para todos y para todas. Este material queda a disposición, así lo podemos también utilizar de manera asincrónica, que es otra de las posibilidades que nos da la educación remota. Muchas gracias, que tengan una gran tarde. Buenas tardes. Bueno, gracias Martín. Nos encontramos nuevamente en el tercer encuentro de Escritura Maestra y hoy estamos acompañadas por docentes del Colegio de Villa de la Merced, 1127 de la ciudad de Firmat. Virgen de la Merced, perdón, número 1127, de la ciudad de Firmat. ¿Sí? Bien, para comenzar, vamos a empezar con la señora Mariela Ortiz, con la presentación de su libro, Cuentos divertidos para chicos que se quieren reír mucho, ¿sí? Y a esta señora le vemos cara conocida, porque la conocemos de otro ámbito, en otro momento, ¿sí? Vamos a ver de dónde, Mariela, te tenemos. ¡Hola, chicos! ¡Otra oportunidad para encontrarnos de vuelta! ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de los adjetivos. ¿Se acuerdan que les había contado? Hablamos de los sustantivos, ahora vamos a hablar de los adjetivos. Pero me voy a sentar, la verdad que me voy a sentar porque acá estoy mucho más cómoda, acá en el comedor, en el living de mi casa. Bien, ahí la escuchábamos, ¿sí? Que nos resulta conocida, me parece que la recordamos también por ahí. Hoy te tenemos presente, Mariela. Bien, te teníamos presente, si la recuerdan, en pandemia, en los Instagrams que hacía Martín en vivo, la había presentado a la señora Ciruela, ¿sí? Para que estuvo contándonos de qué manera atrapaba a los niños, cómo hacía para que cada encuentro poder captar su atención y lograr ese objetivo o ese aprendizaje que te ponías en mente, ¿sí? Y bueno, creo que por ahí viene un poco la historia de esta señora Ciruela, señora Mariela. ¿Querés contarnos cómo surge esto? Sí, bueno, muchas gracias por estar acá, por la invitación, por el momento y el espacio que nos brindan.
el librito tiene esos antecedentes. La escritura del libro viene de el 2020 con el antecedente de la maestra Ciruela, que fue un recurso en pandemia para llegar de manera virtual a cada uno de nuestros alumnos. En Firmat pudimos sostener la enseñanza virtual. Nosotros lo hacíamos mediante WhatsApp y enviábamos videitos. Esos videitos hubo que aprender a editar editando, hubo que hacer muchísima improvisación, vencer todos los temores y dedicarse al histrionismo más puro para poder relacionar el contenido con alguna situación graciosa. ¿Para qué? Para que los nenes primero conecten con el humor y después se predispongan a las actividades que había que hacer en casa. Y había que hacerlas con mamá y papá o, en la medida de las posibilidades, como podían, digamos, solitos, pero a partir de esta guía, ¿sí? Así que bueno, ese fue el antecedente de lo que después fue la escritura del libro. Bien, María, contanos un poco cómo fue el impacto en tus alumnos de esta seño Ciruela, ¿sí? ¿Cómo fue el tema de los aprendizajes? ¿Cómo impactó en ellos? Bueno, tanto los alumnos como las familias se sorprendieron porque esa seño que habían visto 5 días, después, a partir de la pandemia, empieza a disfrazarse de payaso, a tener la nariz, a tener la peluca, una peluca blanca y un dragón que me acompañaba, un títere. Y bueno, entonces todas esas circunstancias a ellos les llegaba mucho, se generaba mucha empatía, porque después, claro, no eran ni los dibujitos animados, ni lo que son los videos del YouTube a los que ellos están acostumbrados con los youtubers. Era la seño de ellos. Y era la seño de lengua y mi compañera la seño de matemática. Así que todos los contenidos, ese videíto que estuvimos viendo al principio era de los adjetivos, todo fue atravesado por estas situaciones del humor. Entonces, claro, fue algo nuevo que los sorprendió y sostuvo en el tiempo la atención, la motivación y las ganas de después ellos hacer devoluciones, porque aparecieron un montón de ciruelitos, aparecieron payasos, los hermanitos también se engancharon, porque ¿qué pasaba? Al ser pandemia no podíamos corregir el papel. Entonces les pedíamos también a ellos las devoluciones en videos, en audios, y de esa manera actuaba toda la familia. Bien, Mariela, ¿cómo fue el momento que con esto llegaste a la escritura? ¿Cómo impactó esto en la escritura del libro? El escribir, lo de la escritura viene a partir del año pasado, donde, bueno, hubo todo un tiempo de trabajo, de introspección, de trabajo interior, y bueno, surge un poco la necesidad de llegar a los chicos de otra manera también. Y es a partir de contarles cuentos que a ellos los diviertan un montón. Por eso hice un poco atrevido el título, decir, para los chicos que se quieren reír mucho, a partir de situaciones de la vida cotidiana de ellos, entonces que estén atravesadas por el humor. Bien, vemos que el hilo conductor de tu libro es eso, el humor. ¿Por qué elegiste esa temática, la temática del humor escatológico? Ahí está, es un humor particular, es el humor escatológico que a lo que es la franja etaria de 0 a los 12 años los atraviesa muchísimo porque es su vida. El hecho de ese primer diente que se va a caer, pero que, bueno, por casualidad se cae justo en el inodoro después de que había hecho caca el nene. La situación de, bueno, una perrita, que todos tienen mascotas, y bueno, es una perrita muy particular, que también hace cacas muy particulares. Bueno, y después una anécdota en una granja que sucede con una oveja que le duele mucho la panza. Y esas son situaciones que viven los chicos.
que viven cotidianamente. Entonces, por eso se conectan tanto y les gusta tanto, se divierten, porque tenemos a los chiquitos que no saben leer, que se los piden que se los lean los papás. 1 y 2 y 3 y un montón de veces. Y los grandes que ya aprenden a leer solitos, siguen con esta circunstancia de esos dientes que se aflojan y que hay que cuidar y que se caen. Entonces, son situaciones de la vida cotidiana de los chicos, de la infancia. Bien. Y también que charlábamos, ¿cómo hiciste para trabajar este tema del concepto de estas palabras, de las flatulencias, de caca y todo eso en el aula? Porque cuando nombramos esas palabras, generalmente los chicos dicen, dijiste malas palabras, eso no se dice. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajito dentro del aula también para...? Es un tema porque, por ejemplo, en los chicos, uno trabajando en el aula cotidianamente, y más en los nenes chiquitos, muchas veces padecen muchísimo dolor de panza por no animarse a pedir permiso para ir al baño. Entonces, bueno, por eso esa fue la motivación del último cuento. El hecho de animarse a expresar lo que uno necesita para cuidar su propio cuerpo. De hecho, después fue tomado por maestras de jardín para dar las clases de jardín en cuanto al cuidado del cuerpo. Imagínate las producciones que salen de los chicos. Y bueno, el tema de la mala palabra o la palabra adecuada o inadecuada tiene que ver, por supuesto, con el contexto donde uno la esté empleando. Y sí, por ejemplo, algunos adultos planteaban el tema, la mala palabra. Y no son malas palabras. En realidad son palabras que si se dicen en algún contexto distinto, lejano del que sucede, termina siendo inadecuada. Pero bueno, la idea es hacerlo más humano al tema, acercárselos a ellos. Y los chicos realmente son esa esencia simple de la infancia, de que todo se entiende enseguida y captan las ideas. Qué sé yo, por ejemplo, el tema hay un cuento de la perrita, que es mi mascota. Bueno, se lee y ya después ellos se enganchan a producir ellos sus cuentos acerca de sus mascotas y con estas ideas escatológicas. Entonces, imagínate que ahí todo el mundo quiere escribir y todo el mundo quiere leer. En el cuento, por ejemplo, de la bici, de la nena que anda en su bicicleta, creo que también hay una reflexión adulta. Me pasó a mí cuando lo leí, porque es donde pasa que el papá con ese mandato de que ya hay que andar en bicicleta, sin rueditas, también hay una reflexión para el adulto ahí en esa parte, ¿eh? Se puede ver. ¿Qué nos contás? Y ahí está un poco el objetivo del libro. El libro es una herramienta para mí. Después, o sea, con el tiempo y con las presentaciones, lo fui viendo desde esa manera. Es una herramienta de conexión del adulto con los niños, pero fundamentalmente del adulto con ese niño interior que tenemos. La anécdota de la bici, se llama La bici el cuento, y tiene que ver con realmente una anécdota mía, familiar, con mi papá y con mi mamá, que es este tema de cuando teníamos que aprender a andar en bici. Acá en Rosario, bueno, no sé si tienen la misma libertad que nosotros en el pueblo, pero en el pueblo se sale en la calle de tierra y hasta que no aprendiste, solo Dios sabe los porrazos que te vas a pegar. Y mi papá al lado corriendo y qué sé yo, que vaya, que me anime. Y bueno, y a lo mejor uno cuando es chico no tiene idea de toda esa complejidad de mecanismos que tiene que dominar para saber andar en bicicleta, para poder andar en bicicleta. Y el adulto tampoco. Y el adulto muchas veces está ahí exigiendo mucho más, por una cuestión de compañía, de enseñar. Entonces, bueno, la idea es de este cuento para que podamos conectarnos con nuestro niño interior y después conectar con ellos en tanto y en cuanto cuántas veces les exigimos cosas que a lo mejor no están preparados para resolverlas en el tiempo que nosotros pretendemos. Es esa mirada, esa conexión con la infancia. Sí, ser conscientes. Exactamente, ser conscientes. En el momento que hablas de la mamá que se va enojada a buscar la bicicleta, que mi mamá, la Gloria. Mi hijo tiraba la bicicleta y yo era la que iba a buscar la bicicleta. Y si van a Villada, en el pueblo está la misma casa, no son los mismos perros ya porque son 30 años, pero también con perros que te van a correr, pero mira, kilómetros, y lo dejas.
Así que sí, y mi mamá con ese enojo de que encima que estaba con los chicos, que te habías ido sin permiso y qué sé yo, y ir a buscar la bicicleta. Así que la idea es esa, conectar con nosotros mismos para poder conectar con ellos y mejorar la vinculación con las infancias. Bien. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración en este libro? ¿En qué te inspiraste? En uno de los cuentos me dijiste. Contanos. Para escribir los cuentos, bueno, surge de la necesidad, más que nada, de mi nene. Yo tengo un nene que está por cumplir 7 años, pero que bueno, en pandemia, o sea, la parte de jardín la pasó desde la pandemia. Y bueno, ambiente docente, siempre hay libros y los chicos realmente se alfabetizan mucho antes que para entrar en la escuela. Y había un solo librito que había conseguido por internet de escatología y le encantó, se lo aprendió, lo leyó, lo seguía leyendo, hasta que, bueno, agotamos la temática. Entonces empecé a buscar libros que tengan esta clase de temas. Y no hay, muy poco se pudo conseguir, inclusive por internet, y hay libros en España. Pero, o sea, a nuestro alcance hay muy poca literatura escatológica para niños. Y como es, entonces, bueno, qué mejor, la necesidad de Juan y la necesidad mía de escribir y conectar conmigo, bueno, hicieron que más o menos en una semana prácticamente se escribieran todos los cuentos. Y él fue el que me corregía en el sentido de que le leía los cuentos y él me iba diciendo qué se entiende, qué no se entiende, qué hace reír, qué no hace reír. Entonces, bueno, ya si los hice reír a él y al papá, ya está. Bien, Marie. ¿Qué pasó con vos después como docente, después de esta experiencia, y cómo sigue el proyecto hoy de este libro? ¿Cuáles son tus ideas? Mira, la idea es, que por supuesto dejar claro que esa maestra de antes de la pandemia a esta maestra de ahora atravesó un largo camino, un largo recorrido y se permite la conexión con los niños. Esta maestra los está viendo como son, como niños, es consciente, en la medida de las posibilidades, por supuesto, de su proceso de crecimiento, de lo que se puede exigir, lo que no se puede exigir, y que siempre que exigimos algo lo acompañamos con nuestra presencia. Entonces, este tiempo de pandemia me ayudó mucho a verlos de otra manera y a verme a mí de otra manera. Con el librito, bueno, hace de febrero que estamos de presentaciones en presentaciones, vamos a los parques, a las plazas de los pueblos, a las escuelas, hacemos dinámicas de integración con los chicos y después se lee el cuento, el primero, El diente de Martín, y bueno, y se comparte una tarde hermosa con los papás, con los adultos y con los chicos. No es para chicos solamente. El encuentro, la convocatoria es para los adultos y para los chicos, que realmente el 18 de febrero fue la primera presentación en la Plaza Las Malvinas en Firmat y vino hasta el intendente. Así que imagínate toda la cantidad de gente que hubo. Así que realmente eso fue una gran alegría, pero más que nada verlos jugar, verlos de la mano, haciendo ronda, gente grande con nenes y nenas chiquitos que a lo mejor ni se conocían, jugar a la escondida, los nenes con los chicos. Entonces, esas son las posibilidades que brinda este librito, la herramienta de conexión con los niños. Así que lo que viene es seguir presentando. Ahora el verano hay unos cuantos lugares para ir. Y bueno, el año que viene esperemos tener el tiempo para terminar el próximo librito, el número 2. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por habernos contado toda la historia de tu libro. Le damos un fuerte aplauso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Sadop, gracias a vos, Vane.
Seguimos entonces, continuamos. Bien, continuamos con las siguientes docentes. Vuelvo a presentarlas. ¿Quieren? María Silvina Basiglio, arquitecta y docente de plástica en primaria y secundaria. Sí, buenas tardes. Claudia Mattioni, profesora de Ciencias de la Educación y docente de primer ciclo. María del Carmen Valdés, docente de nivel primario, ¿sí? Del Colegio Virgen de las Merced 1127. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, chicas, ¿qué comentarles de su libro? Permiso. En cuanto lo leí, me trajo enseguida a Francesco Tonucci, el pedagogo que habla de la ciudad de las infancias, que habla que la escuela debe ser un lugar ajustado a las necesidades de los niños, a su entorno inmediato, ¿sí? Y acá podemos ver que ellos han sido activos partícipes de esta ciudad vial, ¿sí? ¿Quieren contarnos cómo fue todo esto? Buenas tardes. Bueno, antes de que te contemos, queremos agradecer con mis compañeras a SADOP por esta oportunidad de poder compartir las producciones de los docentes, porque SADOP es esto, SADOP es convicción, es lucha, y también es cultura y es arte. Así que gracias por esta oportunidad. Y ahora le voy a dar lugar a mis compañeras, que este proyecto surge, gracias a este proyecto nosotros formamos un grupo cultural en Firmat, el Grupo Cultural Infinito, y en la época en que se hizo este libro, que hace unos años, bueno, con Claudia trabajábamos, éramos paralela de quinto grado, y se sumó Silvina, que es la docente de tecnología de la escuela. Bueno, ahora, ¿cómo? De artística. Así que ahora, bueno, Claudia le va a contar cómo nació este libro. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Este libro surge por una propuesta que llega desde la Municipalidad de Firmat, que se llamó Firmat para mí, para vos y para todos, donde todos los niños de las escuelas, tanto públicas como privadas, pudieran participar en un espacio público. Ellos tenían que pensar una idea y poder refuncionalizarla o plasmarla en un espacio público. Entonces nosotros pensamos, después de una investigación, fueron como detectives, de ahí un poco la palabra guardianes después, ¿qué sucedía en la ciudad? ¿Qué cosas o qué problemáticas había en la ciudad? Entonces recorrían los barrios y veían algunas falencias en cuanto a la educación vial. Esto se trabajó mucho en la parte de formación ética, pero también como el contenido era transversal, también ocupábamos todas las áreas. Esta propuesta surge, bueno, a partir de la propuesta que llega desde la municipalidad, se pensó en refuncionalizar un espacio público y fue la mini ciudad vial, que hoy lleva su nombre y que es Guardianes de la Ciudad. Acá en el libro aparece y está plasmado en un sector que nos dio la municipalidad como la mini ciudad vial. Y este libro surge pensando en varios personajes, que ahora lo vamos a contar, donde cada capítulo nos va a dejar una enseñanza. El espíritu de esto tiene que ver con Tonucci. ¿Por qué digo esto? Firmat firmó con la red internacional La Ciudad de los Niños y siempre apuesta a los ejes que Tonucci reafirma, que es la participación, la autonomía y el juego. Estuvimos convencidas de que este libro tenía que ver con la impronta de Tonucci, la participación, la autonomía de manejarse solos y el juego. A través del juego, de la imaginación, de la magia que conlleva este libro, un poco era la impronta de Francesco Tonucci. Le voy a pedir a Silvina que cuente, que ella fue la autora material de La Ciudad de los Niños, porque le competía la parte de arquitectura, entonces trabajó la parte manual, cómo diseñar una ciudad en miniatura donde se respetaron todas las medidas y todo lo que ella había propuesto. Bueno, buenas tardes. En realidad,
lo que trabajamos ese año fueron 2 proyectos. Por un lado, la parte urbana, que fue esa, la propuesta de la mini ciudad vial, que ellos, a partir de esa investigación, donde era un caos todo lo que pasaba en Firmat, porque ellos se habían dado cuenta que la gente iba en contramano, no respetaba las reglas de tránsito, bueno, toda esa investigación que habíamos hecho, ¿cómo se podía solucionar? Se podía solucionar, a lo mejor enseñando desde chiquititos a los niños a cumplir las reglas de tránsito, a partir de esa mini ciudad vial. Entonces, la municipalidad nos cede un predio. Ese predio lo medimos, fuimos a verlo y construimos un plano. Por supuesto, manualmente, con todas las herramientas, la regla T, ahí aprendimos escala, aprendimos todo lo que es dibujo técnico, lo construyeron ellos en el patio de la escuela primero y después lo pasamos en 3D y quedó esto. Esto que está acá, por supuesto, eso nos llevó bastantes meses hacerlo. La mini ciudad vial se construye desde este momento que se planeó en el 2011, se terminó construyendo 10 años después. Recién ahora, hace 3 años, podemos decir que tenemos la mini ciudad vial y cuidada como corresponde por todos los niños de Firmat. Así que sí se cumple lo de Tonucci, que cuidan lo que realizan los niños. Pero bueno, y el otro eje era la creación de un manual. Mientras se usaba la ciudad vial, ellos habían propuesto, pero ¿cómo se les enseña a los nenes? Mientras usan la ciudad vial, que tiene que haber algo para enseñarles, decían ellos. Y ahí es donde surge este libro, Guardianes de la Ciudad. Pero tenía que ser didáctico. Entonces teníamos que armar un cuento. Ese cuento es este libro. Es un cuento vial, en donde un robot, que es Robotito, viene de otro planeta y hace estragos con Firmat, dando vueltas las señales de tránsito, parando los semáforos. Entonces, los nenes de 5º grado, que son los protagonistas, se fueron sacando fotos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Ahí están las fotos de los nenes haciendo las cosas bien y haciendo las cosas mal. Enseñándole a Robotito cuáles cosas se cumplen y cuáles cosas no. Eso es, en realidad, Guardianes de la Ciudad. En eso consiste este libro, que a su vez tiene stickers autoadhesivos que se van poniendo en determinados capítulos y en determinados lugares. Todo eso fue pensado por ellos, con la creatividad de ellos. Llevar a cabo este libro nos llevó todo un año y aparte los recursos que no existían y el apoyo de los padres y de las instituciones que nos ayudaron a imprimir este libro. ¿Y la tapa, Silvina, la tapa? Sí, la tapa, bueno, todo eso tiene que ver con el tema de la impresión, el costo que tuvimos. Fue un año de mucho trabajo, pero culmina con la alegría de que nos declaran el libro de interés provincial y municipal. Eso nos lo dan, digamos, nosotros hicimos una presentación del libro, quisimos hacer en agradecimiento a los padres, una presentación en la sala cultural con una pequeña obra de teatro donde estos personajes aparecieran. Entonces los nenes se disfrazaron, hicieron esa pequeña obra de teatro. En ese lugar, el intendente y no sé quién vino, un diputado creo, nos da la sorpresa de que el libro nos dan eso, nos considera de interés. Claro. Bueno, De entonces interés. los papás en ese momento reciben un ejemplar porque no lo habían visto nunca al libro. Así que en ese momento los padres reciben un ejemplar cada uno y ahí es como que terminamos el año con una gratificación muy grande para nosotros, para los chicos y para los papás que habían luchado por todo esto. Así que bueno, así fue todo el pericueto del libro, pero que fue muy grato para nosotras hacerlo y para los chicos creo que también, porque fue justo el año en que iba uno de mis hijos y todos los compañeros todavía se acuerdan de esa experiencia. Ahora están en quinto año de la facultad ellos, así que imagínense, Claro, 2011. todavía se acuerdan. Bien. ¿Se pudo concretar esta ciudad? Se pudo Se pudo concretar concretar. 10 años después, se inaugura. Y fueron ellos mismos, terminaban 5º año, entonces ellos fueron invitados por el intendente, a la inauguración. Qué bueno.
¿Alguna anécdota, algo para contar de todos estos vericuetos, como dijo Silvina, del libro? Tenemos una anécdota muy graciosa. No sé por qué se enteraron en Pacapaca. Perdón. Tenemos una anécdota muy graciosa que en Pacapaca, el canal, se enteraron de esta propuesta y vinieron a compartir, a hacer una nota. Y nosotros habíamos trabajado con 2 grupos de quinto grado de 32 alumnos cada uno, o sea, éramos 64. Y con los 64 íbamos y veníamos. Y cuando llega este grupo de Pacapaca, nos dice, bueno, vamos a hacer una edición, dice, pero no pueden participar todos los chicos, tiene que ser más reducido, porque esto, porque lo otro. Y nosotros las 3 nos miramos y dijimos, imposible. O están los 64 o nadie. Aunque sea un segundo, pero tienen que aparecer. Así que nos costó un poquito de trabajo convencer a los porteños, pero luchamos y aparecimos en los 64 en el programa. Un año después se editó el programa y salió por el canal Pacapaca. Así que ellos, los 64, estuvieron en el programa y participaron. Eso es lo que el deseo nuestro es darle más difusión y que pueda este libro ser un recurso. O sea, la idea era que desde la ciudad vial, junto con este recurso o esta herramienta, las docentes o un coordinador utilice este libro o estas páginas que están llenas de magia, de sueños, porque ellos mismos cuentan la historia en el primer capítulo, porque hay un espacio donde ellos se sientan y empiezan a contar su historia, por eso ellos son los protagonistas. Nos gustaría muchísimo que se pueda hacer otra tirada de este libro y que lo pueden usar, lo pueden utilizar. Bien, esas serían las expectativas que tienen con el libro hoy. Bien, ¿quieren compartir algo, alguna lecturita, alguna parte del libro que les guste? Vamos a finalizar con este mensaje que está en Guardianas de la Ciudad. Es una historia cargada de esperanzas, donde abrazamos la vida y nos atrevemos a soñar. Soñar que es posible una ciudad donde los niños ayudan a los grandes a tomar conciencia de que es posible un mundo solidario, con una mirada hacia el otro, una mirada cargada de respeto. Claro que es posible. Te invitamos a sumarte a este compromiso con la vida. Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la presentación, por dejarme ser parte de esto también a SADOP. Agradecer a SADOP por estos espacios para las docentes, para nosotros. Y bueno, muchas gracias.